Muy buenas a todos en un nuevo vídeo en el canal. La verdad que vi que el vlog del otro día os flipó muchísimo. Ha sido mi vídeo más visto de YouTube en solamente 4 días. Así que aquí os traigo otro más. Esta vez no es una carrera, es un test que hice cuando dejé de correr con el Porsche Cup. Y la verdad que estaba muy perdido, no sabía qué correr. Y mientras buscaba me salió la oportunidad a buen precio de hacer un test con un LMP4 y pues lo hice. El día, como veréis ahora, fue bastante raro, mal tiempo, bastantes problemas mecánicos. Pero bueno, yo me lo pasé como un enano. No me enrollo más, espero que os guste muchísimo este vlog y dentro vídeo. Antes de empezar con la acción os voy a hablar un poco de este coche, si podemos llamarlo así, ya que seguro que muchos no lo conocéis. Esto es un Ligier JSP4, también conocido como LMP4. Es un prototipo de carreras que solamente corre en un campeonato que es la Ligier European Series, campeonato telonero de la LMS. Básicamente es un chasis del MP3 con motor Ford V6 de 385 caballos y solamente pesa 920 kilos, ya que es completamente de carbono. Y cuando digo completamente de carbono, es completamente de carbono. Hasta las entradas de aire para refrigerar los frenos son de carbono. Y lo más guay y también más desafiante es que no tiene ningún tipo de ayuda, lo único que tiene son modos de acelerador. Y bueno, hasta aquí la presentación. Empezamos con el primer día. Tuve que ir al circuito un día antes porque para este prototipo, como no lleva un bucket normal, como en todos los coches que había conducido hasta ahora, tenía que hacerme un asiento a medida. Yo era la primera vez que me hacía uno y la verdad que flipé un poco con la experiencia. Aquí, como todavía no estaba mi cámara en el circuito, tuve que grabar todo esto con el móvil, por eso está en vertical, sorry. Hoy os voy a enseñar cómo se hace un asiento a medida para este coche. Básicamente, mezclan estos dos productos, lo echan en una bolsa de basura y yo me siento encima. Al estar yo sentado encima, esos productos se solidifican con la forma de mi culito y así se hace un asiento a medida. Esto es como un spa, está hirviendo, mira, tocar la bolsa. Tuvimos que hacer dos de ellos porque el primero no nos aclaramos ni el mecánico ni yo y yo me senté mal y al final acabó saliendo deforme. Podéis verlo aquí porque lo tengo en casa, me lo llevé como un recuerdo y se quedó completamente deforme. Pero bueno, el segundo ya salió bien y había que dejarlo secar toda la noche, así que nos fuimos al hotel a cenar. Empezamos ya con el día de test. La verdad que el día pintaba bastante feo. Había llovido toda la noche y pintaba que iba a seguir lloviendo durante todo el día. Y cuando pruebas un coche nuevo lo que menos quieres es que llueva, ya que no vas a saber cómo funciona el coche de verdad. Pero bueno, el día era muy largo, así que esperaba que se secara en algún momento. Lo primero que tuve que hacer cuando llegué al circuito era sentarme para ver cómo había quedado el asiento y hacerle los últimos retoques. Le dije las cosillas que me molestaban del asiento y como ahora ya estaba sólido, los mecánicos se pusieron a cortarlo como si fuera un jamón. Quitaron todos los picos y zonas que me molestaban del asiento para que estuviera más cómodo que en el sofá de mi casa. Aquí ya estaba perfecto el asiento y la verdad que caí muy cómodo. Por cierto, mirad mi reacción al salir por primera vez de este prototipo porque podéis imaginar lo difícil que es salir de aquí. Ya salgo con más estilo, ¿eh? ¿Eso lo llama estilo? El día era muy largo, así que esperamos un poco para ver si los demás coches que estaban rodando secaban la pista. Porque como he dicho antes, la intención de este test era probar este prototipo y ver si me gustaba, para luego ya ver si era posible correr este campeonato. Y como podéis imaginar, jugarte a probar un prototipo en lluvia por primera vez, sin seguro y sabiendo que si te la pegas te arruina y no podrías correr en otra cosa, pues no es muy buena opción. Mientras esperaba que se secara un poco la pista, hice un pequeño repaso con mi ingeniera antes de entrar al circuito. Y después de un rato, cuando veíamos que el tiempo no mejoraba e incluso llovía de nuevo, decidí vestirme y salir a pista porque no podía aguantar más. Esto no me da cuento, pero mirad esto qué guapo. El equipo, para poder mover el prototipo por el box mucho más fácil, le ponen debajo como una especie de patines y mueven el coche por todo el box como si nada. Le prepararon los zapatos de lluvia al prototipo, ya que todavía estaba la pista muy mojada, y yo me empecé a preparar para entrar a pista. Como soy un tremendo desastre, podéis ver que se me olvidó el sotocasco en casa, y aquí mi padre estaba súper indignado. Mete fuego al coche, yo salgo más rápido que nadie. Ya que estamos, aprovecho y os enseño cómo se entra en un prototipo de carrera, ya que puede parecer bastante complicado y en verdad, una vez que aprendes es bastante fácil. La verdad que todo era muy distinto a lo que había conducido hasta ahora, ya que la mayoría de coches en los que había competido no hacía falta poner y quitar el volante cada vez que entrabas como aquí, y por eso mismo podéis ver que se me complicó bastante el asunto. Pero bueno, podéis ver que a los mecánicos también les cuesta bastante. Los mecánicos hicieron las últimas comprobaciones de todo y ya estábamos listos para salir a pista.
Ahora ya desde dentro vais a ver lo complicado que era de conducir el prototipo, en especial en estas condiciones. También hay que decir que era la primera vez que conducía un coche o prototipo que tuviera carga aerodinámica notable, y también a eso hay que sumarle que venía de correr en un GT con ABS, con todo de tracción y también mucho más pesado. Salí bastante tranquilo para comprobar cómo funcionaba el coche y que todo estaba bien. Y una vuelta después me paré en boxes para que los mecánicos revisaran que todo estaba perfecto antes de hacer mi primer stint largo. Ya con todo listo salí bastante más fuerte porque tenía ya muchas ganas de probar un poquito más los límites de este bicho. Y nada más salir empezó a llover de nuevo, así que ya me empezaba a venir a la cabeza que rodar en seco iba a estar muy complicado hoy. En mi segunda vuelta ya empecé a apretar bastante y en la frenada me pasó esto de aquí. Bueno, no habéis visto nada, pero seguro que habéis notado que el prototipo bloquea muy fácil en lluvia. Las primeras sensaciones que iba teniendo sobre el prototipo en las primeras vueltas eran: 1. El coche muy nervioso. 2. Bloquea muy fácil en lluvia. Y 3. Le cuesta mucho traccionar a la salida de la curva. Esto último me explicó luego un piloto que había corrido con este coche, que en lluvia se lleva el modo del acelerador más suave que tiene el coche y que aún así es muy difícil de controlar cuando mete el acelerador. Y yo, como no lo sabía, pues llevaba uno de los mapas más agresivos. Cuando llevaba ya varias vueltas empecé a tirar aún más fuerte y ahí fue cuando empecé a notar un poco más lo de la carga aerodinámica. Y cuanto más fuerte tiraba, más notaba que el coche agarraba, aunque la verdad que seguía notándolo muy nervioso y notaba que me podía estampar en cualquier momento. Después de no sé cuántas vueltas y cuando estaba en toda mi salsa y cada vez yendo más rápido, me pasó esto de aquí. Pues sí, como habéis visto, la cámara y el aparato de debajo, que es la radio, se soltaron. Así que me tuve que parar en boxes para solucionarlo y aparte también le comenté a los mecánicos lo nervioso que notaba el coche. Y el coche es jodido de llevar en lluvia, Es más bien a la salida de la curva con el gas todo el rato, Así que tocaron algunas partes del setup para mejorar la tracción del coche. Lo de la cámara fue porque estaba entrando por esta parte agua dentro del cockpit. Entonces, todo lo que tenía pegatina se empezó a despegar. No me bajé ni del coche, arreglaron lo de la cámara, me cambiaron el setup, cambiando la dureza de la barra trasera y automáticamente intenté salir de nuevo a pista, aunque no sé qué me pasó aquí. Acelera un poco sin meter la marcha. Con esto solucionado salimos a la pista de nuevo. El coche seguía muy nervioso, lo de la barra no hizo mucho efecto la verdad, pero bueno, poco a poco fui pillando mucha más confianza en las curvas rápidas que, como podéis ver, para lo mojado que estaba se pasaban muy rápido. Empecé a notar que las ruedas estaban un poco frías, así que tuve que hacer mi movimiento estrella para calentarlas. Que habéis flipado, Esto solo lo hacen los pros como yo y Verstappen. La verdad que la pista estaba muy complicada y yo cada vez quería tirar más, así que eso solo significaba arriesgarse más y más posibilidades de cagarla. Y bueno, ese trompo que acabáis de ver se queda en nada con este sustazo. Esto fue lo que me hizo decir: anda, bájate ya del coche, descansa y deja que se seque la pista un poco porque no quieres reventar el coche e irte a casa arruinado. Está la pista para matarme. No, se ha empezado a secar y está deslizando más que antes. Pasé un rato viendo onboards, data, para ver lo que tenía que mejorar, y el fallo más grande que estaba teniendo era que no era capaz de medir bien las distancias yendo en el lado derecho del prototipo, y por eso mismo pisaba algunos pianos o zonas muy mojadas que me desestabilizaban el coche a veces. Un rato después ya volví a rodar en lluvia, ya sin tantos sustos ni posibles accidentes, pero como parecía que el día se estaba despejando, paramos el coche a esperar que se secara. No os vayáis todavía, porque ahora por la tarde viene lo guapo y se viene la acción. Llegamos al momento de la verdad, ya habíamos comido, era por la tarde y después de 2 horitas de sol y con coche rodando, la pista estaba bastante seca y yo tenía muchísimas ganas de rodar en seco por primera vez con este bicho. Salí a la pista y ya lo primero que noté fue lo directa que era la dirección ahora que hay agarre. Es una locura, se siente igual que un kart. Empecé a probar y a tirar un poco más y ahora sí que notaba la carga aerodinámica. Sentía que el límite estaba muy lejos y que podía pasar cada curva mucho más rápido de lo que pensaba. Pero en la tercera vuelta, justo cuando empezaba a sentirme un poquito mejor, me pasó esto de aquí. Me he quedado
sin freno. Como habéis visto, se rompió algo de la bomba del freno y se quedó el freno completamente pisado hasta el fondo. La verdad que me llevé un buen susto pensando que la podía haber liado yo, pero no, fue un fallo mecánico. ¿Qué pasa? A final de recto que va. Se ha quedado así. He frenado, ha ido frenando el coche, he bloqueado y como me he terminado de bloquear, ha hecho el coche ¡clac! Y se ha quedado el freno metido hasta el fondo el pedal. Ahí duro. Me puse a mirar que no hubiera nada roto por fuera porque aunque no fuera mi culpa, no sé, me da mala sensación que se rompan las cosas. Y desde fuera por lo menos parecía que estaba todo perfecto. Creo que no lo he dicho, pero estamos en Portugal, en el circuito de Portimao. Así que cuando vinieron los comisarios me tocó explicarles todo y no sabía si no íbamos a entender. Se ha quedado el freno pisado completamente. No sé qué ha pasado. El pedal. Mira el pedal, completamente al fondo. Ahí abajo, el pedal del freno al fondo está. Está pisado, como si yo estuviera pisando. Después de explicarles, entendieron que el freno estaba pisado y que el coche no se podía mover, porque si lo arrastraban así por la grava, lo iban a reventar. Así que esperaron a que viniera el mecánico. Ha hecho clac y se ha quedado el pedal al fondo. Está al fondo, está entero el freno. Ahora está pisado a tope. Sí, sí, ha pisado a tope. Míralo. Sí, sí. No sé qué cojones ha sido eso. Pues una bomba de frenos que ha dicho que hasta hoy. Y me he cagado, ¡Hala! Se ha enganchado el pedal en la dirección. ¿De qué? ¿Cómo? Acaba de girar el volante y se ha soltado el freno. Ah, pues mira. Ya después de descubrir lo que había pasado, pudieron sacar el coche de la grava y yo lo llevé hasta boxes andando, aunque sin tocar el freno, ya que seguía roto. En boxes los mecánicos se pegaron un curro que flipas para intentar arreglar lo que había pasado, pero les faltaba una pieza de las que se habían roto del freno. E intentaron hacer un apaño con lo que tenían, pero no sabían si iba a funcionar. Después de varias horas de trabajo, volví a salir a pista, pero imaginaros la confianza que tenía yo después de todo lo que había pasado. A ver quién se atrevía a llegar a final de recta a fondo y clavar el freno. Parecía que todo iba funcionando bien, pero yo notaba el freno un poquito blando, como si le faltara presión a la bomba. Y en la segunda vuelta, justo cuando intenté tirar, pasó esto. Ya después de vivir esto otra vez, decidí llevar el coche a boxes porque era muy peligroso seguir rodando así y por lo tanto el test se terminó aquí, ya que no tenían piezas para arreglar el coche. La verdad que probar un prototipo ha sido una experiencia brutal, aunque solo haya sido en lluvia y con muy poquitas vueltas en seco. Espero algún día volver a probar otro y que esa vez mínimo sea un LMP3. Espero que os haya molado muchísimo este vlog. Tengo todavía algo de material para haceros algún vlog más, así que si queréis ver la semana que viene mi segunda carrera con el Ferrari, como siempre, dadle like, suscribiros, activad la campanita y todas esas cosas. Nos vemos.